Hola queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos todos a un nuevo programa de Sapere Aude, conversando con los grandes escritores. Es el programa que otrora llamábamos Quédate en casa con los grandes escritores, pero como ya no tenemos, o por lo menos no tan perentoriamente como antes, la amenaza de la pandemia sobre nosotros, y la necesidad del confinamiento, pues ya no tiene sentido llamarlo Quédate en casa con los grandes escritores. Ahora lo llamamos Sapere Aude, conversando con los grandes escritores. La expresión latina Sapere Aude significa atrévete a saber o atrévete a pensar, atrévete a saber, Sapere Aude, tener la audacia para saber. Y el formato del programa es el mismo del de Quédate en casa con los grandes escritores, ¿verdad? Elegimos un gran maestro, leemos algo de él y lo comentamos. Así que el programa en lo sustancial sigue siendo el mismo formato. Muy bien, José de Sousa Saramago nació, como decía, el 10 de noviembre de 1922 en, en, en la freguesía de Aciñaga. Freguesía quiere decir feligresía. Freguesía quiere decir feligresía, sí, la feligresía portuguesa de Aciñaga, en el municipio de Golega. Muy bien, como sabemos, en 1998 ganó el premio Nobel, ya muy avanzada en su carrera. El premio Nobel, sí, claro que sí, estuvo en Costa Rica y de ahí es que lo recuerda mucha gente y le tomó mucho cariño a mucha gente. Estuve en Costa Rica el 24 de junio del 2005, ofreció una conferencia en el Teatro Nacional, fue presentado por el entonces presidente de la República, don Al Pacheco, y su ministro de Cultura, don Guido Sáenz. Sí, el poliédrico, polimorfo, proteico don Guido Sáenz presentó a José Saramago, el gran premio Nobel portugués, en el Teatro Nacional, y fue una noche inolvidable. Yo no estuve ahí, no estuve presente, pero la gente que me habla de lo que fue esa efemérides se refieren a ella con gran admiración y los ojos les brillan del entusiasmo. Muy bien, José Saramago nació en la freguesía de Aciñaga. Freguesía en portugués significa feligresía. Freguesía, feligresía. Nació en la feligresía de Aciñaga, en el municipio de Golegá, distrito central del Ribatejo. Y bueno, de ahí se pasó a Lisboa, publicó en 1947 su primera novela, que lo obligaron a titular Terra do Pecado, Tierra de Pecado. Tenía un nombre menos truculento, menos espectacularista, menos digno de una telenovela, ¿verdad? Qué sé yo, mexicana, venezolana, puertorriqueña, turca. No, era un muy buen libro, pero lo obligaron, los editores le impusieron ese título innecesariamente truculento, Tierra de Pecado. Es de 1947. También escribió la novela Claraboya, que no publicó, pero fue publicada después de su muerte, 2 años después de su muerte, es decir, en el 2012 fue publicada de manera póstuma. Saramago era un gran periodista, Fue así, primariamente fue así como se ganó la vida, sobre todo antes de la llegada del premio Nobel. Después de eso, por supuesto, era una celebridad sin ningún problema económico. Era crítico literario, para ser más exacto, ¿verdad? Pero hacía también periodismo cultural de diversos tipos. Fue también un distinguido activista social, miembro del Partido Comunista, de manera muy militante, ¿verdad? Muy radical. En 1966 se dedicó con exclusividad a la literatura. Hasta 1966, es decir, a los 44 años, por fin tuvo la solvencia necesaria para dedicarse exclusivamente a su gran amor, la literatura, hasta los 44 años. Se ganaba también la vida como traductor y lo era brillante, lo era en forma brillante. Tradujo mucho de Yves de Maupassant, de Colette, de Charles Baudelaire y de Tolstoy, es decir, que se paseaba alegremente por las lenguas francesa y rusa.
habiendo traducido estos grandes maestros, repito, Maupassant, Colette, Baudelaire y Tolstoy. Y yo, en lo personal, si me puedo permitir aquí una opinión, siento que sobre todo Maupassant dejó una influencia muy honda en él, muy honda. Ciertamente el relato que vamos a comentar hoy es muy maupassantiano, digamos así. En 1969 dio su afiliación formal oficial al Partido Comunista Portugués. Publicó sus poemas, poemas posibles, es decir, poemas posibles en 1966. Otro libro que se llama Probablemente Alegría, o año de 1993, el año de 1993, luego Levantado de Chao, Levantado del Suelo, en 1980, el Memorial del Convento de 1982, donde aparece ese personaje femenino formidable que es Blimunda, del que hablaremos más tarde. Blimunda, personaje de la novela Memorial del Convento. Después escribió El año de la muerte de Ricardo Reis en 1984, todas estas novelas, ¿verdad? A Jangada de Piedra de 1986, en la cual Saramago se imagina que toda la península ibérica se desprende del continente y queda flotando a la deriva sobre el océano Atlántico. A Jangada de Piedra. Jangada significa balsa. Julio Verne tenía una novela poco conocida, pero de las más bellas del que se llama La Jangada, que tenía lugar en el Amazonas, en el río Amazonas. Muy bien, unió su vida con la periodista española Pilar del Río, que era traductora y era tan brillante traductora como él, y que le tradujo mucha de su obra en portugués al español. Eso fue en 1988. Es decir que en 1988 tuvo 22 años la compañía fundamental de Pilar del Río, que fue un bastión, un arbotante que lo sostuvo de manera crucial en momentos difíciles. Su primera mujer, Ilsa Reis, fue también una gran compañera, pero bueno, no estuvo con él hasta el final de su vida. Como les decía, Pilar del Río entra en 1988 y está con él los últimos 22 años de su vida hasta su muerte en el año 2010, Muy bien, siguió escribiendo formidables novelas y esta sumamente provocadora, ¿verdad? El Evangelio según Jesucristo, que fue considerada ofensiva por la Iglesia Católica y vetada por el gobierno portugués. La historia de Saramago con el gobierno portugués y con las facciones de la extrema derecha conservadora y radical fue una historia de horror, fue una historia de odio y de desencuentro absoluto. Y en algún momento querían ponerle el nombre Saramago a una calle en la ciudad de Oporto, y todos los concejales de la ciudad de Oporto, que eran de extrema derecha, se opusieron y no le pusieron el nombre a la calle de José Saramago. No sé si ahora se la habrán puesto póstumamente, pero es que las cosas póstumas como que no tienen mucho sentido, ¿verdad? Cielo santo, si le van a hacer un homenaje, que se lo hagan en vida. Así que el Evangelio según Jesucristo fue considerado ofensivo por los católicos y fue vetado por el gobierno. Fue vetado. También el gobierno portugués vetó ser declarado el mejor escritor internacional. En Portugal tenían un premio para esa categoría y fue objetado por puras razones políticas, nada más que razones políticas. Después del horrible incidente del Evangelio según Jesucristo siendo prohibido, siendo interdicto, siendo puesto en el índex de los libros satánicos, nuestro amigo Saramago se va a la isla canaria de Lanzarote. Ahí escribe el ensayo sobre la ceguera en 1995, que fue llevada al cine en el 2008. Todos los nombres, que es de 1997, bueno, en el 98 es el gran año del premio Nobel.
Una vez más, Saramago se declara una y otra vez ateo e insiste en ello. No habla de agnosticismo, dice ateo. Agnóstico es el que no sabe, agnosis, el que no sabe. Es una negación, es una partícula o un prefijo de negación, ¿verdad? Cuando alguien dice, yo soy apolítico, ¿verdad? Apolítico, alguien se pretende asexual, no tiene sexo, o apolítico, que no participa en lo absoluto en política, cosa que dicho sea de paso no es posible. No existe la gente apolítica. Decir que uno es apolítico es como decir que puede vivir sin respirar. En todo caso, es ateo, no Dios, ¿verdad? No agnóstico. Agnóstico niega el conocimiento. Agnóstico es el que se declara ignorante de lo que hay más allá de la muerte y de si existe o no existe Dios. No hay nada malo en ello, es una posición muy honesta, diría yo. Pero ateo no, el ateo afirma que Dios no existe, ¿verdad? Bueno, era ateo. Escribió también otro hermoso libro, Las intermitencias de la muerte, y su última novela, Caín, cuya última frase reza: la historia ha acabado, no habrá más que contar. Terrible frase. La historia ha acabado, no habrá más que contar. Eso lo dice en Caín, la última novela que dejó completa, ¿verdad? Pilar del Río, que fue una maravillosa compañera, fundó la organización José Saramago. Bueno, la Fundación José Saramago la creó ella, hasta el día de hoy es su sibila, su sacerdotisa, su pitonisa, es la que vigila la imagen de José Saramago, se asegura de la divulgación, de la promoción de sus libros, de que su nombre sea conocido en todas partes. Es la evangelista, la que lleva por doquier la buena nueva de la obra de José Saramago. Y todo ello, la Fundación José Saramago está radicado en la ciudad de Tías, en la isla Lanzarote, que es una de las islas Canarias. Es decir, desde el margen, ¿verdad? Desde la marginalidad. José Saramago simplemente no pudo seguir viviendo en Portugal porque su posición comunista le acarreaba demasiados problemas, ¿verdad? Básicamente fue un exiliado Saramago, tuvo que acogerse al exilio. No digamos un exilio violento, pero sí un exilio forzado por la incompatibilidad ideológica con su medio ambiente, ¿verdad? Seguir escribiendo bajo un gobierno que le niega a uno premios y le veta publicaciones y le censura novelas, no, por el amor de Dios. A ningún escritor se le puede pedir eso. Así que hizo bien yéndose a las Islas Canarias, más concretamente a Lanzarote. Y en la comunidad de Tías, en Lanzarote, está radicada la Fundación José Saramago, obra de Pilar del Río. Ahí está también la colección de relojes de José Saramago, cosa muy linda, tenía esta fascinación por los relojes. Y un detalle todavía más lindo, los detuvo a todos, los paró al dar las 4 exactamente, las 4 de la tarde, los paró a todos en esa hora. ¿Por qué? Porque fue a la hora en que conoció a su amada Pilar del Río. Entonces quiso que los relojes se congelaran todos en esa hora crucial para su vida, en ese enorme punto de inflexión. Hay un antes y un después de la llegada de Pilar del Río a la vida de José Saramago. Y él la honró de esta linda manera, ¿verdad? Deteniendo todos los relojes a las 4. Bueno, Saramago ha generado muchas cosas, queridos amigos. En primer lugar, no solamente fue novelista, fue un gran poeta también, fue un gran periodista, fue un notable ensayista y bueno, fue autor de 5 obras de teatro que no se montan nunca, no se representan nunca. Yo las he leído, pero no tengo el criterio, no soy un dramaturgo, no soy un director de teatro. He hablado con gente de teatro, me han dicho que las obras teatrales de Saramago no funcionan en escena, que su escritura no es idiomática para la escena, que no funcionan bien. Una amiga directora de escena me decía, mira, es que Jack, el teatro es un animalito muy raro. El teatro es un animalito pero muy raro. De pronto a un escritorazo como Saramago no le funciona y no le sale bien. Y le creo.
Le creo, siento yo que para la dramaturgia es preciso un don muy particular, una especie de magia o de capacidad de multiplicarse, ¿verdad? Casi de un cielo santo, de un trastorno de personalidad biyectiva, fracturada, de personalidad, ¿verdad? Rota, para poder encarnar tantos personajes, tantas voces, tantos seres y poderlos representar con integridad humana, que no sean puramente muñecos, ¿verdad? De cartón, por el amor de Dios. Hay como que transmigrar de uno a otro, al otro, al otro, al otro, y todos tienen que tener densidad psicológica, todos tienen que tener verdad psicológica y hondura psicológica, espesor ontológico. De modo que hacer teatro es cosa para muy pocos. Muchos grandes escritores no funcionaron al hacer teatro. El don de la dramaturgia es pues justamente eso, un don, casi que una gracia de caída del cielo, ¿verdad? En el estilo en que concebían la gracia los pensadores jansenistas de tiempos de Blas Pascal del siglo XVII. De modo que sus obras de teatro no han funcionado y escribía, una vez más he hablado con varias gente de teatro y no les entusiasma para nada hacer las obras de teatro de Saramago. El mundo, seamos claros, lo recuerda principalísimamente como novelista, autor de muchas muy buenas novelas, y en segundo lugar como poeta, ¿verdad? Por ahí también como ensayista. Sus cuentos son poquitos, no es un gran cuentista. Y bueno, por ejemplo, en su novela Memorial del Convento de 1982 ya decía, aparecía una notable personaje, una mujer que se llamaba Blimunda, y bueno, un compositor, Acio Corgi, en 1989 hizo una ópera que se llama Blimunda, basada en la historia del Memorial del Convento, utilizando a su protagonista, Blimunda, que me recuerda a Siglinda, a Brunilda, a todas, es un nombre como de las heroínas de la tetralogía wagneriana, de la ópera wagneriana, las tetralogías de la mitología nórdica, germánica, ¿verdad? Blimunda, bello nombre. Luego, otras obras de él, Divara in nomine Dei fue llevada al cine en 1993, y luego Don Giovanni o Il Dissoluto Assolto en el 2005. ¿Cuál es el intertexto? ¿A qué refiere esto? Don Giovanni o Il Dissoluto Assolto, a que está la famosa ópera de Mozart, quizás la más grande, la más extraordinaria de sus muchas maravillosas óperas. La ópera de Mozart decía que se llama Don Giovanni il Dissoluto Punito, il Dissoluto castigado, punido, punito. Y Mozart curiosamente llama esa ópera drama jocoso, drama jocoso. ¿Cómo puede ser algo dramático y jocoso? Bueno, si la oyen van a ver por qué. Claro que hay montones de pasajes jocosos, por supuesto. En cierto modo es ópera bufa, pero el desenlace es trágico, es dramático y pone los pelos de punta. Y hay mucho dolor en la ópera, sobre todo por las mujeres burladas por el seductor, por el disoluto, por el Don Giovanni, ¿verdad? Por el burlador de Sevilla. La ópera tiene lugar en Sevilla porque Don Giovanni era de Sevilla, Don Juan Tenorio, ¿verdad? Entonces, claro, Saramago escribió una ópera que se llama Don Giovanni o il Dissoluto Assolto, es decir, absuelto, tomando la idea de Mozart, pero de manera sin duda provocadora, y digo esto en el mejor sentido de la palabra. Saramago absuelve, perdona, libera de todas las culpas a ese tantas veces señalado, a ese rufián que es Don Giovanni, el seductor, que no tiene escrúpulos, seduce a campesinas que no saben leer, a mujeres de la aristocracia, a monjas del convento las saca, las peores trapacerías hace Don Giovanni, no podía evitar hacerlo, era un seductor compulsivo, enfermo. Don Giovanni es casi una patología, es un personaje más patético que otra cosa, ¿verdad? Andar en busca de la satisfacción permanentemente, y tan pronto obtiene la satisfacción, tan pronto conquista y posee a una mujer, sobreviene en él la pereza, el tedio, el aburrimiento, comienza a bostezar,
el gran deseo incendiario de antaño, al verse satisfecho, se convierte en spleen, ¿verdad? En tedium vitae, en pereza, en saciedad, en hartazgo, en hartura, en caramba, en el reino de la antipoesía, ya donde no hay deseo, ya no hay vida, y el deseo de Don Giovanni muere con cada nueva captura. Es terrible. Don Giovanni es un personaje muy trágico, si lo vemos bien. Solo conocía dos estados de ánimo: o el deseo exasperado, incendiario, volcánico, que tenía que satisfacer sí o sí, o bien la saturación, el empalagamiento, el tedio y la pereza, ¿verdad? Como decía Julián Sorel, el protagonista del Rojo y el Negro de Stendhal, después de que hace por primera vez el amor con su patrona, con la mujer de la casa, ¿verdad? En la cual no era más que un pequeño institutor, ¿verdad? Un pequeño instructor. Y después de que hace con la mujer, de que hace el amor con ella, dice Julián Sorel, muy decepcionado, dice: ¿y qué? Esto era el famoso amor, esto era la cosa, esto era todo este ruido universal en torno a hacer el amor. Pobrecito, no es culpa de la mujer, es culpa de las expectativas que él había cifrado, sin duda exorbitantes e insaciables, imposibles de satisfacer. Ese era Julián Sorel, que a su modo era un Don Giovanni, pero estamos hablando del Rojo y el Negro de Stendhal, el novelista francés de la primera mitad del siglo XIX. Aquí no, estamos hablando de Don Giovanni, que es un personaje condenado al tedium vitae, al empalagamiento, ¿verdad? Solo puede desear aquello que no tiene. Atención, solo puede desear aquello que no tiene, de lo cual se sigue que tan pronto lo tiene, ya no puede desearlo más. Cosa muy simple y muy lógica y muy matemática. Solo puede desear aquello que no tiene, justamente en la medida en que no lo tiene. Cuando por fin lo tiene, ya no lo desea, porque solo puede desear lo que no tiene. Y esa es la esencia de la dinámica psicológica de Don Giovanni: depredación, captura, ¿verdad? Devora a las mujeres, las deja decepcionadas, deshonradas, en fin, comete grandes fechorías con ellas, todas, como lo dije, nobles, plebeyas, campesinas, monjas, de todo tipo de mujer. Entonces, claro, al final de la ópera de Mozart, Don Giovanni o el disoluto punito, que repito, es un drama jocoso por antinómico o contradictorio o raro que parezca, oigan la obra y van a ver por qué es bufa, por qué es cómica, sí, jocosa, y por qué es también profundamente dramática. Para mí predomina el elemento dramático, ¿verdad? Entonces la ópera de Mozart, repito, se llama Don Giovanni o el disoluto punito, el disoluto castigado. Don Juan es castigado. ¿Cómo? Bueno, por la aparición del comendador, de la imagen del deshonrado, del cielo santo, del vejado, del ultrajado comendador que regresa de la tumba en su forma de estatua y se lleva a Don Juan a los infiernos. Hay que ver la ópera para creerlo, es una cosa sensacional. Entonces José Saramago le da vuelta al mito y lo presenta como Don Giovanni o el disoluto absuelto, y es de 2005, una de sus últimas obras. Y esto es lo esencial en cuanto a nuestro querido José Saramago, Premio Nobel de Literatura en 1998 y escritor muy querido en nuestras latitudes, muy querido en Costa Rica. Me consta que dejó una huella muy honda. Claro que sí la dejó, claro que sí. Conozco amigas y amigos que no son fácilmente impresionables y que quedaron realmente transidos después de oír a Saramago en Costa Rica y que han leído la obra entera de Saramago. Yo no. He leído algunas cosas, no he leído la totalidad de su obra y me gustaría hacerlo. Es un escritor que adoro, me encanta cómo hace. Yo nunca en estos programas hablo sobre un escritor al que no quiera. Nunca hablaré sobre un texto que no me convoque, que no me emocione, que no me estimule, que no me mueva pensamiento, que no me deprima, si quieren, no importa eso, la depresión es algo, ¿verdad? Y que no me provoque, que en fin, es así. Recuerdo alguna vez
haber hablado con Guido Sáenz y me dijo que formuló una reserva. A ustedes les corresponderá juzgar. Formuló una reserva. En medio de su admiración inmensa por Saramago, dijo que él se había sentido muy incómodo de que Saramago se hubiera expresado de manera tan radical, estando en la presencia de un gobierno de centro derecha, como era el gobierno de don Abel Pacheco, ¿verdad? Más o menos en la tradición social cristiana, en la tradición del PUC. Sí, Guido me dijo que él por lo menos se había sentido incómodo, donde Saramago había empezado a despotricar contra el socialcristianismo, siendo que el presidente que lo estaba acogiendo y recibiendo era un representante de esa ideología, a menos de que, caramba, a menos de que pensemos que don Manuel Pacheco francamente no tuvo ninguna ideología, y aunque teóricamente en principio de centro derecha, es que no fue de ningún lado, ni de derecha ni de ningún lado. Lo cual más o menos me parece que es la verdad. Eso es la verdad del muy, cielos altos, muy inepagable, muy amorfo, muy indeciso, ¿verdad? Muy ambivalente gobierno de don Abel Pacheco. Pero bueno, sí, a don Guido Sáenz le motivó incomodidad por Abel Pacheco y por los otros dignatarios que estaban, que eran todos, eran personalidades del centro derecha de Costa Rica. Y las expresiones de Saramago ante esas personas que eran bien que mal sus anfitriones, a don Guido lo molestaron un poco. Lo recuerdo, hablé con él, yo no estaba, yo estaba en Francia a la sazón, y hablé con él y me expresó eso, que se había sentido incómodo, que se había sentido perturbado, y les transmito este sentir. No importa si estamos o no de acuerdo con Guido, me parece que es un sentir legítimo. Me parece que se vale sentirse así, que es una de las posibles reacciones humanas en esa coyuntura. Hay que estar ahí, ¿verdad? Hay que estar ahí para ver y sentirlo. Por eso, no juzgo, no condeno a don Guido, lo menciono como una cosa anecdótica nada más. Que entre las personas del gobierno presentes esa noche en el Teatro Nacional hubo un poquito de malestar, eso es todo. Por claro, las posiciones tan furibundamente anticapitalistas de José Saramago. Pero bueno, eso no es culpa ni de Saramago ni de los dignatarios que estaban esa noche presentes en el teatro. La vida está hecha de contrastes, de diferencias, de disonancias, de divergencias, y quien no lo acepte así va a sufrir mucho en la vida. Entonces, con eso cierro esta parte de nuestro programa donde les he hablado de José de Sousa Saramago. Repito, nació el 16 de noviembre de 1922 y murió el 18 de junio de 2010 a los 87 años de edad. Un accidente cardíaco puso final a su vida de manera rápida y qué dicha, rápida y expeditiva, casi indolora, y qué dicha que fue así, qué dicha, un hombre tan grande, una pluma tan extraordinaria. Cielo santo, no quiere uno, a nadie quiere uno ver sufrir, ¿verdad? Agonías espantosas, prolongadas y casi en el límite de lo tolerable. No. Se fue rápido, don José, se fue rápido. Y ahora vamos a leer el cuento que hemos elegido para comentarlo esta noche. Queridos amigos, queridas amigas, el cuento que vamos a leer, a disfrutar, a comentar hoy, tiene uno de los párrafos más duros, más tremendos, más, cielo santo, no sé ni cómo calificarlo, más duros, es que es duro como tragarse una cucharada de tachuelas sin agua, que he leído. Creo que es una buena idea que se los advierta, ¿verdad? Es de un realismo y de una crudeza que pueden ser ofensivos. A mí no me ofende, por supuesto, pero me resulta muy difícil leerlo. Me duele mucho leerlo. Siempre que llego a ese párrafo, cielos santos, me impacto, ¿verdad? Muy bien. El cuento se llama Desquite.
desquite. Y vamos a ver por qué. El muchacho venía del río, descalzo, con los pantalones arremangados por encima de las rodillas, las piernas sucias de lodo. Vestía una camisa roja abierta en el pecho, donde los primeros vellos de la pubertad empezaban a ennegrecer. Tenía el pelo oscuro, mojado por el sudor que le escurría por el cuello delgado. Se inclinaba un poco hacia adelante bajo el peso de los largos remos, de los que pendían hilos verdes de limos aún goteantes. El barco quedó balanceándose en el agua turbia y allí cerca, como si lo espiasen, afloraron de repente los ojos globulosos de una rana. El muchacho la miró y ella le miró. Después la rana hizo un movimiento brusco y desapareció. Un minuto más y la superficie del río quedó lisa y tranquila y brillante como los ojos del muchacho. La respiración del limo desprendía lentas y muelles burbujas de gas que la corriente arrastraba. En el calor espeso de la tarde los chopos altos vibraban silenciosamente y de golpe, flor rápida que naciese del aire, un ave azul pasó rasando el agua. El muchacho levantó la cabeza. Desde el otro lado del río una muchacha le miraba, inmóvil. El muchacho levantó la mano libre y todo su cuerpo dibujó el gesto de una palabra que no se oyó. El río fluía lento. El muchacho subió la ladera sin mirar atrás. La hierba se acababa allí mismo. Hacia arriba, hacia allá, el sol calcinaba los terrones de los barbechos y los olivares cenicientos. Metálica, durísima, una cigarra roía el silencio. En la distancia la atmósfera temblaba. La casa era baja, achaparrada, bruñida de cal, con una franja de ocre violento, un lienzo de pared ciega sin ventanas, una puerta en la que se abría un postigo. En el interior, el suelo de barro refrescaba los pies. El muchacho apoyó los remos, se limpió el sudor con el antebrazo. Se quedó quieto, escuchando los golpes del corazón, el pausado brotar del sudor que se renovaba en la piel. Estuvo así unos minutos, sin conciencia de los rumores que venían de la parte de detrás de la casa y que se transformaron de súbito en gañidos lancinantes y gratuitos. La protesta de un cerdo atado. Cuando por fin empezó a moverse, el grito del animal, esta vez herido e insultado, le golpeó en los oídos. Y enseguida oyó otros gritos, agudos, rabiosos, una súplica desesperada, una llamada que no espera socorro. Corrió hacia el patio, pero no pasó del umbral de la puerta. 2 hombres y una mujer sujetaban al cerdo. Otro hombre con un cuchillo ensangrentado le abría un tajo vertical en el escroto. En la paja brillaba ya un óvalo achatado, rojo. El cerdo temblaba entero, lanzaba gritos entre las quijadas que apretaba una cuerda. La herida se alargó, el testículo apareció lechoso y rayado de sangre. Los dedos del hombre se introdujeron en la abertura, tiraron, retorcieron, arrancaron. La mujer tenía el rostro pálido y crispado. Desataron al cerdo, le liberaron el hocico y uno de los hombres se agachó y cogió las 2 piezas gruesas y suaves. El animal dio una vuelta, perplejo, y se quedó con la cabeza baja, respirando con dificultad. Entonces el hombre se los tiró. El cerdo los mordió, masticó ansioso y se los tragó. La mujer dijo algunas palabras y los hombres se encogieron de hombros. Uno de ellos se rió. Fue en ese momento cuando vieron al muchacho en el umbral de la puerta. Se quedaron todos callados y, como si fuese la única cosa que pudiesen hacer en aquel momento, se pusieron a mirar al animal, que se había echado en la paja, suspirando, con el hocico sucio de su propia sangre. El muchacho volvió al interior, llenó un puchero y bebió, dejando que el agua le corriese por las comisuras de la boca, por el cuello, hasta el vello del pecho que se volvió más oscuro. Mientras bebía, miraba afuera las 2 manchas rojas sobre la paja. Después, con un movimiento de cansancio, volvió a salir de la casa, atravesó el alivar otra vez bajo el bochorno del sol. El polvo le quemaba los pies y él, sin darse cuenta, los encogía para huir del contacto escaldante.
La misma cigarra rechinaba en tono más sordo. Después la ladera, la hierba con su olor a savia caliente, la frescura atontadora debajo de las ramas, el lodo que se insinúa entre los dedos de los pies e irrumpe por arriba de ellos. El muchacho se quedó quieto mirando al río. Sobre un afloramiento de limo, una rana, parda como la primera, con los ojos redondos bajo las arcadas salientes, parecía estar esperando. La piel blanca del buche palpitaba. La boca cerrada formaba un pliegue de escarnio. Pasó un tiempo y ni la rana ni el muchacho se movían. Entonces él, desviando con dificultad los ojos como para huir de un maleficio, vio al otro lado del río, entre las ramas bajas de los salgueros, aparecer una vez más a la muchacha, y nuevamente, silencioso e inesperado, pasó sobre el agua el relámpago azul. El muchacho se quitó la camisa despacio. Despacio se acabó de desvestir, y solo cuando ya no tenía ropa ninguna sobre el cuerpo, su desnudez lentamente se reveló, así como si estuviese curando una ceguera de sí misma. La muchacha miraba de lejos. Después, con los mismos gestos lentos, se liberó del vestido y de todo cuanto la cubría, desnuda sobre el fondo verde de los árboles. El muchacho miró una vez más el río. El silencio se asentaba sobre la líquida piel de aquel interminable cuerpo. Círculos que se alargaban y perdían en la superficie tranquila mostraban el lugar donde por fin la rana se había sumergido. Entonces el muchacho se metió en el agua y nadó hacia la otra orilla, mientras el bulto blanco y desnudo de la muchacha se recogía hacia la penumbra de las ramas. Portentoso cuerpo, querido, portentoso cuento, y cuerpo seguramente. Portentoso cuento el de Saramago. Qué estupendamente escrito, qué intenso, qué vívido, qué descripciones, qué metáforas, qué maestro inmenso de la lengua castellana en esta traducción, portuguesa en realidad, porque esa era la lengua en que escribía. Aunque bueno, les dije, ¿verdad? Era un notable traductor de los grandes clásicos franceses y rusos. Pero sí, qué cuento tan vívido, qué cuento tan intenso. Este cuento no se olvida. Uno lo lee una vez y no se olvida nunca. Desquite se llama. Y claro, desquite. ¿Por qué desquite? Porque asistimos al hecho en el cual un cerdo brutalmente castrado, emasculado, y de qué terrible manera, ¿verdad? Privado de sus funciones sexuales en lo sucesivo, y de su capacidad de reproducción, es vengado, por así decirlo, por el muchacho. El muchacho, que es toda juventud, toda virilidad, que ve desde el otro lado del río a la muchacha. Él comienza a desnudarse, la muchacha se desnuda también del otro lado, entendiendo muy bien en qué consistía el juego, y el muchacho comienza a acercarse a ella. Y ahí nos deja José Saramago, ¿no? No entra en los detalles de cómo hicieron el amor el muchacho y la muchacha, por eso era completamente innecesario, completamente innecesario. Esto es muy importante que un cuento deje abierto un horizonte a la imaginación. Es muy importante que en un cuento no todo sea dicho. Lo propio de la gran literatura no es decirlo todo, es decir lo que es esencial y dejar que el oyente imagine, construya, fabule el resto. Eso es lo propio de la gran literatura. Entonces sí, hay un desquite, hay una revancha de la virilidad, ¿verdad? Esa virilidad amputada en el caso del cerdo, que el niño reivindica, el muchacho reivindica en él, al hacer el amor con la muchacha, esa muchacha misteriosa que no dice una palabra y que está al otro lado del río, que la ve desde que llega a la orilla y la vuelve a ver cuando regresa de la casa y presenció el espectáculo horripilante que presenció. Vamos con el texto poquito a poco. El muchacho venía del río. Qué frase tan simple. No podría ser más simple, pero es muy linda. Y es muy linda porque venía río, el muchacho venía del río, venía río. Esas dos i con sus acentos, el muchacho venía del río, son muy eufónicas, suenan muy bien, tienen su melodía, su armonía, tienen hasta su ritmo. El muchacho venía del río.
descalzo con los pantalones arremangados por encima de las rodillas, las piernas sucias de lodo. Vestía una camisa roja abierta en el pecho, donde los primeros vellos de la pubertad empezaban a ennegrecer. Un muchacho muy joven, ¿verdad? Un muchacho entrando apenas a la pubertad. Ha de ser muy joven. No sé, no especularían con respecto a su edad, pero es un adolescente y es muy joven. Y viene con una camisa roja, con el pelo del pecho ahí, ¿verdad? Que comienza a ennegrecer y que ennegrecerá más al contacto del agua. Y con una camisa roja, atención, es un color muy llamativo. Es un color muy llamativo, es un color que desde un punto de vista sexual es estimulante, es excitante. El muchacho tenía el pelo oscuro, mojado por el sudor que le escurría por el cuello delgado. Se inclinaba un poco hacia adelante bajo el peso de los largos remos de los que pendían hilos verdes de limos aún goteantes. Es evidente que se trata de un campesino, es un agricultor, tiene todas las trazas de serlo. Sí, de los remos pendían hilos verdes de limos aún goteantes. ¿Qué es el limo? El limo es el barro, básicamente. Es un tipo particular de barro. El limo es la mezcla de agua con una arenisca muy sutil, muy finita, y eso genera el limo. Se puede ver en el fondo de ciertos ríos, y sí, generalmente se confunde con el barro, aunque no es lo mismo, a decir verdad. No es lo mismo el limo que el barro. El limo es un tipo de barro bastante más sutil, bastante más, digamos, cribado, filtrado, más enrarecido, digamos. Así que los remos venían chorreando los hilos verdes de limos. ¿Por qué verdes? Pues porque, por supuesto, en el río habría algas, habría, qué sé yo, sargazos, habría plantas de todo tipo, y los remos pendían de los remos esos fragmentos de limo aún goteantes. El barco quedó balanceándose en el agua turbia, y allá cerca, como si lo espiasen, afloraron de repente los ojos globulosos de una rana. ¡Qué estupendo esto, amigos! Ojos globulosos. Esto demanda un gran escritor. Ojos globulosos. Ojos globulosos. Tenemos O-O-S, ojos, O-U-O-O, globulosos. Tenemos una sinfonía de O. Ojos globulosos. No es exactamente una rima, pero no deja de serla tampoco, como cuando al principio nos digo, el muchacho venía del río. Aquí los ojos globulosos. ¡Qué delicia de idioma! ¡Qué bárbaro, Saramago! Pudo haber dicho los ojos saltones o protuberantes de una rana. Un escritor vulgar probablemente hubiera puesto eso, pero no, escogió concretamente el adjetivo globuloso, que hace alusión más bien, bueno, a los glóbulos y a lo que puede tener forma de globo. En este caso, los ojos globulosos de la rana. Pero además nos regala una sinfonía de O y de S. Ojos globulosos. En esas dos palabras tenemos 1, 2, 3, 4, 5 O's. Ojos globulosos de una rana. Y esto es cómico. El muchacho la miró y ella le miró. La ranita le devolvió la mirada. Después la rana hizo un movimiento brusco y desapareció. Un minuto más y la superficie del río quedaba lisa y tranquila y brillante como los ojos del muchacho. Atención, el muchacho está siendo aquí asemejado y emparentado a la naturaleza. Es una fuerza de la naturaleza. Sus ojos tienen la liquidez del río que acaba de atravesar. Sus ojos son dos pequeños estanques o partes del río, si se quiere, con una superficie lisa y tranquila que solo emborronó por una fracción de segundo la ranita. Ahora bien, la rana no es inocua ni es arbitraria aquí. Las ranas en el antiguo Egipto, bueno, había una diosa del Egipto que tenía cabeza de rana. En el antiguo Egipto, en el México de los aztecas también, y en nuestros pueblos bruncas, la rana es un símbolo de fertilidad. Es un símbolo de tierra ubérrima, de tierra labrantía, o bien de fertilidad en el sentido de seres humanos, ¿verdad? Las he visto muchas veces, ocarinitas, ¿verdad?
o simples artesanías con formas de ranas, a las cuales se nos dice que si les frotamos la pancita, muchas veces las mujeres, si les frotan la pancita, van a quedar pronto embarazadas. Eso es lo que reza la leyenda, ¿verdad? En México eso se acostumbra mucho. Comprar las mujeres que quieren quedar embarazadas, que nunca han estado grávidas, adquieren unas de esas ranitas, les frotan la pancita y supuestamente eso las va a hacer ubérrimas, las va a hacer feraces, las va a hacer fértiles desde el punto de vista sexual. Entonces no es curioso que la rana esté aquí, está bien elegida. Está bien elegida por su valencia simbólica, por su valencia tradicional, por su contenido mitológico. Es una leyenda, por supuesto, pero eso no importa, eso no importa. Aquí lo que interesa es que estamos en presencia de una rana y la rana no es cualquier animal. Es un animal muy particular, es un animal que pertenece a los 3 reinos. Pertenece al agua, pertenece a la tierra y al aire por cuanto brinca y brinca muy alto. Hay ranas que brincan más que 2 metros, 3 metros, son impresionantes, ¿verdad? Y atención, no es un sapo, es una ranita. La rana es la que es símbolo de fecundidad, ¿verdad? Y eso lo es sobre todo por supuesto, para la mujer, pero en todo caso es significativo, es digno de fijarnos en ello, que aparezca aquí una rana. No es arbitrario, no es un mero capricho, no es un gesto güero de la parte del escritor, tiene significado para el cuento y significado simbólico. Entonces, claro, el muchacho la mira, la ranita lo mira y después la ranita desaparece. La respiración del limo desprendía lentas y muelles burbujas de gas que la corriente arrastraba. Nos da la impresión de que el río es un ser viviente que respira, ¿verdad? Que resuella, que inhala y que exhala. Y esas exhalaciones son las burbujas de gas que la corriente arrastra y salen del limo, del fondo del río, ¿verdad? En el calor espeso de la tarde, el calor es también un elemento de ambiente, un factor meteorológico, climatológico, que incide en la sexualidad, en el caso de este cuento. El calor es propiciador de la desnudez y es propiciador también en este caso de la sexualidad. Está ahí de nuevo cumpliendo con su trabajo, con su papel en lo que el escritor quiere describir. El calor espeso de la tarde, los chopos altos vibraban silenciosamente, claro, o da la impresión de que vibran, porque con el calor a veces se producen esos pequeños espejismos, da la impresión que las copas muy altas de los árboles vibran, no se mecen, no dice que se mesan con el viento, sino que vibran silenciosamente, dice. Sí, no es el viento. Es muy impresionante, diríase aquí que todo, el río, tanto como los chopos, está vibrando. Todo vibra con una sexualidad que pronto se expresará de manera abierta. Y finalmente, de golpe, flor rápida que naciese del aire, un ave azul pasó rasando el agua. También el pájaro azul de la felicidad de Maurice Maeterlinck, ¿verdad? El pájaro azul, el ave azul, la que nos cumple los deseos, la que aparece en nuestros sueños. Tiene una gran simbología el ave azul. Repito, para referirnos al ave azul del cuento, el ave azul, el pájaro azul de la felicidad, lo llama Maurice Maeterlinck, gran poeta belga. También la presencia del ave es un símbolo erótico, es un símbolo sexual. Y aparece como hermosamente, Saramago la describe como una flor rápida que naciese del aire, una flor del aire. Qué hermoso ver en un ave azul una flor del aire. Es que, como les digo, él es un narrador muy imbuido de poesía, ¿verdad? No llegaría a decir que lo que está haciendo sea prosa poética porque no sería exacto, pero es una prosa que sí tiene un gran coeficiente de poesía. El muchacho levantó la cabeza. Desde el otro lado del río una muchacha le miraba, inmóvil. Cielo santo, cuán interesante, cuán estimulante. Desde el otro lado del río hay una cosa que los separa, que tiene que ser, ¿verdad? Hay que franquear. Hay un obstáculo que hay que franquear, el río los separa. Hay una muchacha que le miraba inmóvil.
No hay expresión en ella. Lo mira casi como si fuera una estatua. El muchacho levantó la mano libre y todo su cuerpo dibujó el gesto de una palabra que no se oyó. Habrá sido hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes. No lo sé, pero fue un gesto preñado de significación, fue un gesto significante. Reconoce la presencia de la muchacha, identifica a la muchacha y le hace un gesto que es amistoso. El río fluía lento, nos dice entre tanto. Qué mágico este río, ¿ah? Este río que separa al doncel y a la doncella, al muchacho y a la muchacha, con ranas simbólicas, con aves azules también simbólicas y presagiadoras de sexualidad, con burbujas de gas que la corriente arrastraba. Pienso que es un agua que respira, es un río vivo, no solamente el agua, es un río que vive, casi como un animalito, como un ser humano. Seguimos. El muchacho subió la ladera sin mirar atrás. La hierba se acababa allí mismo. Hacia arriba, hacia allá, el sol calcinaba los terrones de los barbechos y los olivares cenicientos. Hacia allí, hacia arriba, hacia allá, nos dice Saramago, diríase que una expresión sobra. No, no sobra. Hacia arriba, hacia allá. Ese hacia allá nos da la impresión de que ese arriba es lejano, es distante. Hacia allí, hacia arriba, hacia allá, ¿verdad? Hacia allá. Nos da la impresión de que es un arriba distante, de que va a haber que caminar mucho para llegar. Sí tiene su razón de ser y es más oral, ¿verdad? Es más oral, es, qué sé yo, hacia arriba, hacia allá. No nos dice si es hacia el norte, hacia el sur, al este o al oeste. Aquí la geografía importa un pepino. Aquí lo que sucede es hacia allá en el sentido de que él lleva un rumbo. Ese rumbo es relativamente lejano y va a ser arduo porque la hierba se acabó bajo sus pies. Ya no está la fresca hierba del río. Claro, el cauce del río, ¿verdad?, enverdece todo lo que está alrededor. Pero hacia allá el sol calcinaba los terrones de los barbechos y los olivares cenicientos. ¿Qué son los barbechos? Los barbechos son los surcos labrantíos cuando son dejados sin trabajar durante un periodo de fertilidad, ¿verdad? Durante un ciclo agrícola o 2 o 3, un año, 2 años o 3 años, son dejados abandonados los surcos labrantíos para que se vuelvan a refertilizar, para que la tierra vuelva a adquirir nutrientes y sea más eficaz con los sembradíos posteriores, ¿verdad? Eso es un barbecho. Un barbecho es un surco labrantío descuidado. Eso es, pero descuidado con un propósito, ¿verdad? Y sí, entonces el sol caminaba calcinaba los terrones de los barbechos y el muchacho camina descalzo. Y los olivares cenicientos. Hay una sensación de aplastamiento, ¿verdad? Es el fin de la hierba, es el sol que calcinaba. Calcinar es un término muy fuerte. Calcinar es quemar hasta tornar algo blanco cal. Calcinar viene de cal, hasta que la cal se pone completamente blanca o que lo que se está quemando al fuego vivo se pone completamente blanco, habiendo perdido todos sus pigmentos y todo su contenido químico, queda calcinado como la cal. Entonces, sobre esa sal calcinada, los terrones de los barbechos, sobre eso va caminando desnudo el muchacho. Otra agresión metálica, durísima, una cigarra roja roía el silencio. Qué interesante, qué bien dicho, roer el silencio. No interrumpes, no, lo roe, se lo come, lo carcome, ¿verdad? Roía el silencio. Metálica, durísima, no tiene nada de armónico, es un chillido tremendo de la cigarra en medio del verano. Atención, todo es extremoso aquí. El sol es extremo, el barro es extremo, el sonido de la chicharra es extremo, los terrones de los barbechos son extremadamente calientes, los olivares cenicientos. Es un paisaje que todo él nos insta a la desnudez, donde cualquier prenda molesta y donde el agua es vista como una cosa venturosa y refrescante.
Llega a la casa el muchacho y Saramago nos la describe. La casa era baja, achaparrada. Me hace gracia eso porque achaparrado lo usa uno generalmente, es un mexicanismo, por supuesto, se usa para hablar de una persona. Hablar de una casa achaparrada es un caso de prosopopeya, ¿verdad? De un objeto inanimado, una casa siendo dotada de una calidad, de una característica humana, de un atributo humano, achaparrada, casa bajita, bruñida de cal, es decir, con una cal lustrosa, una cal que casi brillaba con el sol y que tenía una franja de ocre violento. No es una linda casa. Un lienzo de pared ciega sin ventanas, un lienzo de pared ciega sin ventanas. Nuevamente, prosopopeya, una pared no puede ser ciega. Se dice metafóricamente por la ausencia de ventanas, toda vez que en una casa las ventanas pueden ser comparadas a los ojos del rostro humano y la puerta a la boca del rostro humano. Gastón Bachelard, el gran psicoanalista y además gran pensador y analista literario, Gastón Bachelard hizo un libro muy enjundioso donde hablaba sobre los contenidos psicoanalíticos, lo que se representaban psicoanalíticamente, las ventanas, la puerta, el vestíbulo, el ático, el sótano, las criptas, los closets, los pasadizos secretos de toda una casa. Los pisos altos, los pisos bajos, etcétera, etcétera, etcétera. Habría que ver qué nos hubiera dicho Gastón Bachelard de esta casa, ¿verdad? Sí, un lienzo de pared ciega, una pared no puede ser ciega, insisto, una prosopopeya, sin ventanas, una puerta en la que se abría un postigo, eso es todo, muy, muy, muy austero todo, ¿verdad? En el interior el suelo de barro refrescaba los pies, claro, el suelo de barro después de los terrones calcinados de los barbechos, el suelo de barro es una acogida exquisita, hay una gran sensualidad en este cuento. O sea, no sé si se han fijado, ¿verdad? Todo es percibido de una manera intensamente sensual. Y sí, el barro ya presupone un tipo de tierra que está un tanto húmeda, que refrescaba los pies y ya está bajo techo de todas formas. El muchacho apoyó los remos, se limpió el sudor con el antebrazo. Se quedó quieto escuchando los golpes del corazón, el pausado brotar del sudor que se renovaba en la piel. Después de oír la chicharra con su metálico horadante pitido que perforaba los tímpanos, ahora los golpes sordos del corazón, es otro tipo de música, y el pausado brotar del sudor que se renovaba en la piel. Estuvo así unos minutos, sin conciencia de los rumores que venían de la parte de atrás de la casa y que se transformaron de súbito en gañidos lancinantes y gratuitos. La protesta de un cerdo atado. Muy interesante, la protesta de un cerdo atado, con un gran sentido y una gran humanidad. Saramago le confiere a este cerdo, de nuevo, a manera de una prosopopeya, características humanas. El cerdo protesta de una manera, por supuesto, muy primal, muy, muy violenta, muy, ¿verdad?, revolcándose y gritando hasta romper los oídos. El cerdo protesta, está amarrado, todavía no sabemos lo horroroso que le están haciendo, pero ¿verdad? El muchacho está ahí, entró a la casa, oye el latir de su corazón, oye, si cabe, el brotar del sudor sobre su piel, hasta que de súbito pone Saramago, y lo pone entre comas, ¿verdad? Y que se transformaron coma, de súbito, coma, ahí hay un cambio de tempo. Ahí pasó de adagio a presto, a alegro con fuoco, a un ritmo rápido. Que esos sonidos detrás de la casa que se transforman de súbito en gañidos. ¡Qué horror! ¡Qué palabra más potente! Y gañidos lancinantes. Y lancinantes es que lo atraviesan a uno, que lo penetran. Lancinantes, que son desgarradores, que son agudos, que son como cuchillas, como dagas en los oídos de uno. Gañidos lancinantes y gratuitos. La protesta de un cerdo atado.
Cuando por fin empezó a moverse, el grito del animal, esta vez herido e insultado, de nuevo, con cuánta dignidad trata Saramago al cerdo. Protesta y es capaz de herirse y es capaz de sentirse insultado ahí. El animalito se siente ultrajado, se siente vejado. Uno no supondría que un cerdo pueda ser capaz de sentirse insultado o vejado o humillado, pero creo que lo es. Todos los animales lo son, creo yo. Es por lo menos mi experiencia con los animales, que he tenido todo tipo de mascotas a lo largo de mi ya larga vida. Pero sí, un cerdo, uno no esperaría dignidad del cerdo, pero sí, se siente insultado, se siente pisoteado. Es terrible, es terrible. El cerdo no solo grita, el cerdo protesta, cosa antonomásticamente humana. Entonces esos gañidos lancinantes y gratuitos le golpearon en los oídos. Bravo, bravo Saramago. No es que le llegaron a los oídos, le golpearon en los oídos. Es una percusión, es un impacto. Y enseguida oyó otros gritos agudos, rabiosos, una súplica desesperada, una llamada que no espera socorro. Qué intensidad de prosa, por el amor de Dios. Vean los adjetivos que Saramago acumula: gañidos, lancinantes, gratuitos, agudos, rabiosos, desesperados. ¿Qué les parece esa catarata de gratuitos, de adjetivos? Voy de nuevo: lancinantes, agudos, rabiosos, desesperados, y golpean los oídos. Sí, enseguida hay otros gritos agudos, rabiosos, una súplica desesperada. El cerdo suplica una otra prosopopeya, una llamada que no espera socorro, pero aún así suplica el cerdo. Un rasgo muy humano, gesto muy profundamente humano. Me conmueve mucho, me sacude la dignidad con que el escritor trata al cerdo. El muchacho corrió hacia el patio, pero no pasó del umbral de la puerta. Y lo que viene ahora es tan aterrador, es tan espeluznante y tan desagradable y tan traumatizante. 2 hombres y una mujer sujetaban al cerdo. Otro hombre con un cuchillo ensangrentado le abría un tajo vertical en el escroto. En la paja brillaba ya un óvalo achatado, rojo. El cerdo temblaba entero, lanzaba gritos entre las quijadas que apretaba una cuerda. Le tenían las quijadas amarradas por una cuerda. Aún así pegaba los gritos que pegaba. La herida se alargó, el testículo apareció lechoso y rayado de sangre. Y ahora esto tan horrendo, amigos, esto tan doloroso, tan infinitamente doloroso. Los dedos del hombre se introdujeron en la abertura, tiraron, retorcieron, arrancaron. No fue una extracción de testículo muy sutil o muy cuidadosa. No, la mano entra, desgarra, rompe, invade, y luego esa mano, esa garra humana, nos dice Saramago, esa mano tira, es decir, jala, retuerce y arranca como quien descuaja una planta con todo y las raíces, ¿verdad? Es violentísimo esto. Tremendo, esto es de la prosa más vívida y más tremenda que he leído en mi vida. La mujer tenía el rostro pálido y crispado. Bueno, podía no, ¿verdad? Desataron al cerdo, le liberaron el hocico y ahora sí, le dieron el derecho a palabra. Y uno de los hombres se agachó y cogió las 2 piezas gruesas y suaves, los 2 testículos. ¿Para qué los cogió? No sabemos, puesto que no los iban a usar. El animal dio una vuelta, perplejo, claro, cómo no va a estar perplejo el cerdito, y se quedó con la cabeza baja, respirando con dificultad. Por supuesto que tiene que estar taquicárdico después de aquel paroxismo de dolor y de impotencia, inmovilizado, con las mandíbulas apretadas. ¿Cómo no va a respirar con dificultad? Se tiene que estar ahogando el pobre. Entonces el hombre se los tiró, las 2 piezas gruesas y suaves. El cerdo los mordió, masticó ansioso y tragó. Bueno, es lo que haría un cerdo, es lo que haría casi cualquier animal, ¿verdad? Y es una manera curiosa, por supuesto ineficaz, pero se comprende. Es una manera de reapropiarse lo que era de él. Morderlo, masticarlo ansiosamente y tragarlo. Se comprende. Era una manera de reapropiarse de esa parte de su ser, de esa parte de su anatomía.
La mujer dijo algunas palabras y los hombres se encogieron de hombros. Uno de ellos se rió. Es el colmo que esto pueda generar risa. Fue en ese momento cuando vieron al muchacho en el umbral de la puerta. El muchacho no penetra nunca el umbral de la puerta. Es un espectador pasivo. Ve aquello espeluznado, no nos dice Saramago, pero por supuesto tiene que estar espeluznado. No atraviesa el umbral de la puerta, y esto es importante simbólicamente. Ese umbral es importante, quiere decir, él no es uno de esos. Él no es ni como la mujer ni los dos hombres, porque son tres, ¿verdad? El cerdo estaba sujetado, inmovilizado por dos hombres y una mujer. Bueno, él no pertenece a ese hato de salvajes y de sádicos, de seres perversos que hacen una cosa así. Él no pasa del umbral, no quiere respirar la misma atmósfera que esos castradores, de emasculadores de cerdos. Se quedaron todos callados y, como si fuese la única cosa que pudiesen hacer en aquel momento, se pusieron a mirar al animal que se había echado en la paja suspirando con los hocicos sucios de su propia sangre. Este párrafo me duele leerlo. Créanme, queridos amigos y amigas, me duele el corazón, me duele el estómago, me duele la cabeza, me duele el alma, como si el alma fuera una parte del cuerpo con sus nervios, con sus tejidos hipersensibles. Así me duele esto. Hacerle eso a un cerdo, qué cosa, hacerle eso a cualquier ser viviente, qué horror, qué horror. Claro, el cerdo se echa en la paja, está exhausto de la batalla que tuvo que librar, exhausto. No sabemos si va a morir o no. Una castración así de brutal, con una mano que entra, que descuaja, que retuerce, que arranca, que desprende, que tira, podría generar una septicemia, una tremenda infección, lo que se llama un shock séptico, y el cerdo muriera en cuestión de media hora. Con mala suerte, eso es lo que podría suceder. Sin embargo, los que hacen esto, al parecer, están familiarizados con el procedimiento. Y es que efectivamente, queridos amigos, los cerdos machos, cuando crecen en el cautiverio, suelen ser emasculados. ¿Por qué? Les voy a decir. En primer lugar, porque al emascularlos, los cerdos se tranquilizan mucho, se serenan mucho. Comprensiblemente se convierten en animales más gordos, más amorfos, generan más grasa, ¿verdad? Y pasan más sedados, no tienen testículos. Son menos agresivos, son más fáciles de manejar porque son menos agresivos. Un cerdo puede ser un animal iracundo, peligroso, gravísimo. Quien los ha visto y los conoce lo sabe, ¿verdad? Por otra parte, al emascular al cerdo, al arrancar los testículos, se evita que la carne que va a salir de él, por supuesto lo van a convertir en carne para comer en una mesa, que esa carne se impregne del olor desagradable y del sabor desagradable que se llama sabor o olor a berraco, así se llama. Sabor u olor a berraco. El berraco es el macho del cerdo, es así de simple. A veces se lo dicen alejante, pero ya no te has bañado en una semana, oles a puro berraco, oles a berraco. Antes por lo menos se usaba mucho esa expresión, no la he vuelto a oír, no aquí en Costa Rica por lo menos, pero en mi chiquillo sí, yo recuerdo eso, ¿verdad? Oles a berraco, es decir, a cerdo macho no emasculado, ¿verdad? Que es cuando no está emasculado que genera ese olor a berraco, porque él en parte de su desarrollo puberal, el niño, el cerdo es puber, está entrando en la pubertad, y claro, produce dos sustancias, la androstenona y el escatol. La androstenonona y el escatol, que son dos sustancias producidas, dos químicos producidas por los testículos, que le dan cierto mal olor a la carne. Y al cerdo todo él. Entonces, al emascularlo, también los hacen oler menos mal. Evitan que huelan a berraco. Y esas sustancias, la androstenonona y el escatol, se acumulan en el tejido adiposo, que es enorme, por supuesto, del cerdo, en todos los lípidos, en todo el tejido adiposo del cerdo. Entonces, al privarlo de esas dos sustancias, y es lo que se sucede al castrarlo, el cerdito pues ya no huele tan mal, ya no es tan agresivo y pasa sereno, somnolente, soporífero toda su vida.
Pues claro, es un animal castrado, es un animal amputado, mutilado, se puede decir, ¿verdad? Existe la castración química también de los cerdos, ¿verdad? Pero aquí, en una casa achaparrada, en medio de nowhere, como dirían los anglosajones, en pleno campo, en el campo profundo, en la camilla profunda, ¿quién va a estar pensando en una castración quirúrgica? No, jamás, que no, habría que llevar al cerdito a una veterinaria muy especializada, muy sofisticada. Estamos en mitad de la nada, estamos en la campiña profunda, aquí no hay veterinarios, ni los equipos que serían necesarios para proceder a una remoción de los testículos quirúrgica, donde el cerdo tendría que ser sometido ambas cosas a la anestesia, que lo duerme completamente, nos duerme totalmente, y además después a la analgesia, al dormir la parte, el punto local, el escroto, que es lo que le va a doler espantosamente después de la cirugía. Entonces es preciso los dos elementos, la anestesia y la analgesia. Atención, no son lo mismo. Hay gente que cree que es lo mismo. Analgésico es una pastilla que le quita uno el dolor de cabeza. Por ejemplo, la anestesia lo priva a uno de conciencia. Eso es otra cosa. Está uno completamente inconsciente. Una pastilla para el dolor de cabeza no lo sume a uno en la inconsciencia, y si lo hace, pues estamos tomándonos la mala pastilla. En todo caso, el cerdo sí puede ser castrado quirúrgicamente, no de esta manera espantosa, con una sola puñalada vertical a todo lo largo del escroto y manos que entran y salen, pero para eso necesitaríamos campesinos bastante más sofisticados y lugares bastante más tecnologizados. Seguimos con el cuento. Hasta el momento no tenemos ninguna evidencia de lo que el muchacho sintió. El muchacho no sintió miedo, no se puso pálido, no se desmayó, no vomitó, podía haberlo hecho, tenía el derecho a hacerlo, pero no. Solo sabemos que el muchacho volvió al interior. Llenó un puchero y bebió, dejando que el agua le corriese por las comisuras de la boca, por el cuello, hasta el vello del pecho, que se volvió más oscuro. Aquí, en este gesto del muchacho, sí hay un uso, digamos, absolutorio, un uso del agua como aquello por excelencia que limpia, que remueve las manchas de lo que venía de ver. Beber dejando que el agua le corriese por las comisuras de la boca, eso es más que sed, eso es una ablución, repito la palabra, una ablución ritual, una manera de limpiarse el alma de lo que venía de ver. El agua le corre hasta el vello del pecho, que se volvió más oscuro. Mientras bebía, miraba afuera las dos manchas rojas sobre la paja, donde habían caído los dos testículos del cerdo. Después, con un movimiento de cansancio, volvió a salir de la casa, atravesó el olivar otra vez bajo el bochorno del sol. Del barro refrescante y el techo de la casa achaparrada vuelve al bochorno de los terrones calcinados, ¿verdad?, de los barbechos. El polvo le quemaba los pies y él, sin darse cuenta, los encogía para huir del contacto escaldante. Claro, la piel, los dedos, las palmas de los pies se contraen para evitar un poco el calor, y que mucho del calor sea absorbido por las uñas, que no tienen sensitividad a ese punto. De nuevo, la misma cigarra rechinaba en tono más sordo, un poquito menos ríspidamente que al principio. La cigarra rechina más sordo. Después la ladera, ya llega a la zona de hierba con su olor a savia caliente. Atención, savia caliente, la savia. Ya estamos hablando de líquidos, es casi como hablar. La savia es al mundo vegetal lo que la sangre es a los seres humanos, al mundo animal, ¿verdad? Ya está entrando, viene del paraje de la muerte y va hacia el paraje de la vida. La savia, la hierba con su olor a savia caliente, la frescura atontadora debajo de las ramas de los grandes chopos que vibraban en lo alto, podemos suponer. Y esto, qué lindo esto, el lodo que se insinúa entre los dedos de los pies e irrumpe por arriba, claro. Y eso lo hacíamos yo muy chiquillo. Cuando uno hunde los pies descalzos en el lodo fresco, claro que entre los deditos estripado asoma
irrumpe, brota el barro que ha sido presionado por las plantas de nuestros pies. Muy bonito esto. Vean ustedes cuán sensual es esto. Reparar en el detalle de que entre los deditos del pie irrumpe por arriba de ellos el barro fresco bajo las plantas de los pies. Muy bello. Ustedes me van a decir, es un detalle. Bueno, sí, pero es que son detalles que dicen muchísimo. Dicen muchísimo. Así que bueno, ya volvió al mundo del río. Está el mundo del río, luego está el mundo de los barbechos y de los terrones calcinantes, y luego está el mundo de la casa donde tiene lugar el holocausto del cerdo, el martirio del cerdo. Pobre animal. Bueno, entonces ya está llegando nuevamente a la zona del río. Y ahora nos dice Saramago, el muchacho se quedó quieto mirando el río. Claro, mirar el río mueve a la quietud, es una especie de hipnosis. Los ríos nos pueden mesmerizar, tienen el flujo, sobre todo cuando es lento, tal el caso de este río, tiene un efecto sedativo. Es sedativo, nos mesmeriza, nos hipnotiza. Nos pone a flotar los pensamientos, quedamos como con la mente en blanco, lo cual es muy saludable para la gente que pasa pensando de manera vertiginosa todas las 24 horas del día, aun cuando duermen. Entonces el muchacho se quedó quieto mirando el río. Sobre un afloramiento de limo, sobre una dunita, sobre una pelotita de limo de barro que sobresalía al río, una rana parda como la primera, y quien quita que fuera la misma, atención, una rana parda como la primera, con los ojos redondos bajo las arcadas salientes, parecía estar esperando. La ranita, que es el símbolo de la fertilidad, no solo de la tierra, sobre todo de la fertilidad femenina. No es tanto masculina, es la fertilidad femenina, es el vientre ubérrimo de la mujer. Y la rana es un símbolo de ello, repito, en las culturas antigua egipcia, en la cultura mexicana antigua, en nuestras culturas bruncas también. Son símbolos de la fertilidad, de la abundancia, de la bonanza. Entonces nos dice Saramago, la piel blanca del buche palpitaba, como en todas las ranitas. Esto es más perturbador. La boca cerrada formaba un pliegue de escarnio. Claro, la boca cerrada formaba un pliegue de escarnio. La expresión de una rana con la boca cerrada, el pliegue de la boca, que es muy ancho, como todos sabemos, sí, puede generar una impresión vaga, humana, un poco de nuevo, prosopopéyica, de escarnio. Diríase que la rana sabe lo que el niño vio y expresa escarnio, su sensación de escarnio, de ultraje, de humillación, ¿verdad? Lo que deben de sufrir los animales, lo que han sufrido todos los animales bajo la dictadura del ser humano sobre el planeta, ¿verdad? Pasó un tiempo y ni la rana ni el muchacho se movían. Entonces él, desviando con dificultad los ojos como para huir de un maleficio, la ranilla lo tenía un poco perturbado, ¿verdad? No se movían. La otra sí, hicieron contacto visual y la ranita salió volando, salió disparada. Pero en este caso la ranita no le quita la mirada de encima. Y él, desviando con dificultad los ojos como para huir de un maleficio, vio al otro lado del río, entre las ramas bajas de los salgueros, las ramas bajas que acogen, que protegen, que dan techo, que dan cobijo. Entre las ramas bajas de los salgueros vio aparecer una vez más a la muchacha. Y nuevamente, silencioso e inesperado, pasó sobre el agua el relámpago azul, el ave azul que había pasado en la primera, cuando el muchacho viene del río. Todo el cuento tiene un itinerario muy simple. El muchacho atraviesa en su canoa el río, sube hacia la parte sube sobre el pasto del borde del río, camina sobre los terrones escaldados, entra a la casa, ve el horror que tiene lugar en la casa, sale de sándalo andado y vuelve al litoral, al borde del río, a la orilla, ¿verdad? Y de nuevo ve pasar el relámpago azul, es decir, el vuelo raudo, tan raudo que es como un relámpago del ave azul.
El muchacho se quitó la camisa despacio. Muy interesante que lo haga despacio. Despacio se acabó de desvestir y solo cuando ya no tenía ropa ninguna sobre el cuerpo, su desnudez lentamente se reveló. Es decir, su desnudez cobró relieve, cobró vida, esa desnudez, únicamente al caer hasta la última prenda que llevaba. Desnudez absoluta, desnuda como la poesía, tal cual la soñaba Juan Ramón Jiménez. Poesía desnuda, hablaba él. Entonces el cuerpo del muchacho queda desnudo, lentamente. Lo hizo sin apremio, lo hizo con calma, con parsimonia, con perfecta conciencia de lo que hacía, y la blancura de su desnudez se reveló. Así como si estuviese curando una ceguera de sí misma. Así como si el niño se estuviese curando una ceguera de sí misma, ciego de sí mismo, ciego de su propio cuerpo pubescente, de su propio cuerpo puber y joven, ¿verdad? Ahora de pronto cobra conciencia de sus potencias físicas, de la bendición que es su cuerpo, su integridad. A él nadie lo va a castrar. Viene el momento del desquite, viene el momento de vengar al cerdo emasculado, la identificación profunda del muchacho con el cerdo. La muchacha miraba de lejos. Después, con los mismos gestos lentos, se liberó del vestido y de todo cuanto la cubría, como que el vestido era una cárcel, porque se liberó del vestido, no se lo quitó, se liberó del vestido. Podemos imaginar que era quizás un poco constrictivo, tal vez llevaba corpiño, yo qué sé, estoy especulando, pero el escritor usa se liberó, se quitó de encima, se deshizo de algo que le estorbaba, del vestido y de todo cuanto la cubría. Desnuda sobre el fondo verde de los árboles. Esta es una estampa, esto es un cromo, esto es un cuadro, esta es una foto, si se lo presuntan. Es una frase sin verbo, desnuda sobre el verde de los árboles. No dice se quedó, no, dice desnuda sobre el fondo verde de los árboles. Así, simple, sin verbo, es más potente. La imagen entra más en el alma humana. El muchacho miró una vez más el río, ese río que es el que lo separa ahora de la muchacha, y ese río que lo trajo, ¿verdad?, a la tierra. El silencio se asentaba sobre la líquida piel de aquel interminable cuerpo. Todo se erotiza, todo se convierte en piel, como lo fueron los chopos, como la cigarra, como el cerdo, como todo. Todo se humaniza, todo deviene prosopopeya, ¿verdad? Y la gran, estupenda metáfora de la líquida piel del interminable cuerpo del río, la líquida piel de aquel interminable cuerpo que es el río. El río está también, es como si fuese un ser consciente, como si tuviese un alma, un ánima o un ánimos, depende si es un alma viril o un alma femenina, no lo sabemos. Aquí Saramago parece casi suscribir al antiguo animismo, la creencia según la cual había almas en todo lo que había en el mundo, hasta en las piedras, ciertamente en los árboles, en cada brizna de hierba, en los animales, en todo había un alma oculta, ¿verdad? Gerard de Nerval habló muchas veces sobre el alma que está oculta en las cosas, en particular en un soneto muy lindo de él que se llama el soneto Los versos dorados, los llama él. Y los estoy viendo aquí en un librito mío, cerca y a mi alcance, por eso estoy desplazándome. Tomo el librito y aquí lo tengo, que es este gran himno de Gerard de Nerval, que era romántico, era del siglo XIX, primera parte del siglo XIX, pero suscribe al animismo de una manera muy, muy interesante y casi perturbadora, y tiene estos versos dorados donde él habla del animismo y dice así. Los versos es un soneto, lo voy a traducir al español tal como lo voy leyendo, no va a sonar bonito. Comienza los versos de Nerval con un epígrafe de Pitágoras, ni más ni medio, que dice: todo es sensible. Atención, todo es sensible.
todo tiene un alma. Y el poema va así: hombre, libre pensador, ¿crees ser el único en este mundo donde la vida estalla en cada cosa? De las fuerzas que tienes, dispón, pero te aseguro que el universo está ausente de todas tus palabras. Respeta en la bestia un espíritu que reacciona, lo que no hicieron con el cerdo. Respeta en la bestia un espíritu que reacciona. Cada flor es un alma abierta a la natura. Un misterio de amor en el metal reposa, y todo es sensible y todo sobre tu ser tiene poder. Teme en el muro ciego una mirada que te espía. A la materia misma un verbo está asociado. No la hagas servir a algún uso impío. A menudo en el ser oscuro habita un Dios escondido, y como un ojo naciente cubierto por sus párpados, un puro espíritu emerge bajo la corteza de las piedras. Ese es el poema de Nerval, maravilloso, maravilloso. Sin no usar la materia para algún fin impío, porque aún ella está habitada por un alma. Cuando dice un misterio de amor en el metal reposa, en los metales allá que yacen, que duermen en las profundidades de la tierra. Bueno, en esos metales también hay un misterio de amor. Todo es sensible y todo sobre tu ser tiene poder. Y nos dice, nos advierte: teme en el muro ciego una mirada que te espía. Las paredes tienen ojos, las paredes nos ven. A menudo en el ser oscuro puede ser puede ser un árbol, puede ser una piedra, puede ser un animal. A menudo en el ser oscuro habita un Dios escondido, el Deus absconditus, el Dios escondido del que hablaba Blas Pascal. Y como un ojo naciente cubierto por sus párpados, un puro espíritu va emergiendo a la corteza de las piedras. Ese puro espíritu que habita a las piedras. Y estamos en puro animismo. El animismo es un pensamiento, una línea de pensamiento universal que precedió a todas las religiones de las que tenemos memoria. Antes de tener religiones oficiales institucionalizadas, el ser humano comenzó por ser animista, creer que un ánima si es hombre, un ánimos si es mujer. En todo caso, un alma habitaba en cada una de las cosas que nos rodeaban. Entonces ahora, este río, claro que tiene un alma, tiene una líquida piel, el interminable cuerpo del río y su líquida piel, y su silencio, el silencio, por fin, no más cigarra, no más el cerdo gritando, no más nada. Círculos que se alargaban y perdían en la superficie tranquila, mostraban el lugar donde por fin la rana se había sumergido. Claro, los círculos concéntricos o excéntricos más bien. Porque claro, la ranita cae y ese es el centro de turbación del agua. Entonces los círculos que se desprenden y van hacia la orilla son excéntricos, van fuera del centro. La gente a menudo se confunde. Tiene una piedra al río y vi los círculos concéntricos. Y no, son excéntricos. Van alejándose, ensanchándose, moviéndose lejos del centro, no hacia el centro. Eso sí es concéntrico. Entonces, claro, la ranita por fin desapareció. Ya cumplió con su labor de generar el deseo, de generar la sexualidad, de generar el encuentro de este muchacho y esta muchacha, ambos desnudos, uno y el otro en litorales distintos del río. Pero entonces el muchacho se metió en el agua y nadó hacia la otra orilla. Esta vez no cogió el bote, no cogió la lanchita, nadó hacia la otra orilla. Hecho uno con el cuerpo del río, fortalecido por el cuerpo del río, lavado además por el cuerpo del río para hacer el amor, presto, húmedo, enviado por las divinidades fluviales, ¿verdad? Como una fuerza de la naturaleza viene emergiendo del río, ¿verdad? Y nada hacia la otra orilla, mientras el bulto blanco y desnudo de la muchacha se recogía hacia la penumbra de las ramas. ¡Qué hermoso cuento, por el amor de Dios!
Entonces el muchacho se metió en el agua y nadó hacia la otra orilla, mientras el bulto blanco y desnudo de la muchacha se recogía hacia la penumbra de las ramas. Es como una alcoba que se cierra, es como una alcoba natural que los va a acoger a los dos. Van a oficiar la eterna liturgia del amor, de la sexualidad. Van a oficiarla, la muchacha es aquiescente, la muchacha quiere, él atraviesa el río, muy interesante, no cogió la piragüita, decidió atravesarlo a nado, es también una demostración de virilidad, ¿verdad? Yo puedo vencer este río, yo puedo atravesar este río. Por estar con vos hago cualquier esfuerzo. Hay un pequeño significado en esto de atravesar el agua a nado. No es que quiera impresionar baratamente a la muchacha, que no será tan estúpida como para ser impresionada por eso. No. Simplemente él calza aquí con su dimensión, digamos, simbólica, panteísta. Es una fuerza sexual que brota del agua. Claro, todo lo que brota del agua es potentísimo en términos sexuales y eróticos y amorosos. Claro. Lo que viene del océano, lo que viene de las aguas. Mientras el bulto blanco y desnudo de la muchacha se recogía hacia la penumbra de las ramas. Y bueno, ese va a ser el locus amenis, o locus amenus más bien, como decían los poetas latinos, Horacio, Virgilio, Ovidio, Cicerón, los poetas latinos, el locus amenus, el lugar ameno, el lugar donde incluso la naturaleza se hace cómplice de este amorío, ¿verdad? Ofrece una alcoba fresca, húmeda, blanda y penumbrosa. No sé qué más decir, es tan lindo esto que no sé qué más decir, queridos amigos. Es posible, lo planteo solo como una conjetura vaga, que el muchacho tenga una cierta filiación adánica, que pueda ser en alguna medida relacionado con Adán. Y esto independientemente del ateísmo de Saramago. Que fuera ateo no significa que no fuera sensible a las valencias simbólicas de la mitología, de las diversas mitologías de todos los tiempos y de todas las culturas. Atención, que el muchacho sale del barro, como Adán, sale del barro, brota del barro, y ahora que llega hasta la muchacha, pues va de nuevo a llegar un tanto embarrialado cuando salga del río. Limpio pero embarrialado. ¿Se puede estar limpio y embarrialado? Sí, claro. Si el barro es una cosa prístina, pura, es tierra y agua, no podría imaginar nada más noble. No es sucio, el barro no es sucio, Sucias son otras cosas, pero el barro puro es simplemente el maridaje del agua y de la tierra. Bueno, el limo, la arenisca y el agua. Entonces hay algo adánico. Es un hombre que sale del barro, que sale del limo sobre el cual, claro, sopla el espíritu, y ese limo, esa arcilla, ese barro, se anima, es decir, adquiere un alma, adquiere un alma y se convierte en el ser humano. Sí, es una historia que tiene algo, me limito a proponerlo como una posibilidad. No estoy diciendo que sea así. No estoy en la cabeza de Saramago, nunca lo conocí, nunca le pregunté nada. No crucé una palabra con el gran premio Nobel, no. Pero creo que es lícito, es permitido, creo en este caso, ver en el muchacho cierta filiación adánica, cierta analogía con Adán, puesto que es la criatura que viene del barro. La muchacha no viene del barro y no va a salir de la costilla de este Adán pueblerino. No, eso no va a suceder. No estoy diciendo que Saramago recree a pie juntillas toda la fábula Adán y Eva. Estoy diciendo que hay simplemente una pincelada, un componente, diría yo, subliminal, porque solemos no ser conscientes de él, un componente adánico en la figura de este muchacho, que hemos de imaginarlo bello, como imaginamos muy bella a la muchacha también. No lo dice Saramago, o lo insinúa apenas, pero así quiero imaginármelos, así los visualizo, ¿verdad? Y creo que así los visualizamos todos. Y este es el maravilloso cuento
el maravilloso cuento Desquite de José Saramago, porque en efecto, qué desquite, ¿verdad? El muchacho le devuelve el honor al cerdo, le devuelve el honor, lo venga, es el desquite, ¿verdad? A cerdo emasculado, hombre viripotente, ¿verdad? Hombre viripotente que va a hacerle el amor a una muchacha. No sabemos qué va a suceder con el cerdito, si murió por un shock séptico o logró pervivir, convertido en un cerdo completamente abúlico, dormido, amorfo y carente por completo de sexual drive. Eso no lo sabemos, eso no sabemos. Doy fe de que ese párrafo a mí me duele leerlo, es tan brutal, es tan realista, es tan crudo que me duele en el alma leerlo. Pero bueno, este es este estupendo cuento de José Saramago, lleno de poesía, lleno de metáforas, caramba, de prosopopeyas, como ya vimos. Qué gran escritor, qué musical es su prosa, qué rítmica, qué eufónica, qué bien suena. Es casi una enorme, enorme, ininterrumpida melodía. Así la veo yo, por ejemplo. Por lo menos yo la veo así. Amigos, un abrazo para todos, mi gratitud que es infinita y nos volvemos a encontrar muy pronto en otro programa de Sapere Aude, conversando con los grandes escritores. Muchas, muchas, muchas gracias.